Hola cacharreros, en esta ocasión vamos a ver cómo es que se puede adaptar la pastilla de audio STK412-770 por la STK412-170. Y también vamos a ver cómo es que funcionan los amplificadores de audio clase H, para lo cual vamos a utilizar el diagrama interno que aparece en el datasheet de la STK412-170. Los últimos equipos de audio que se fabricaron en lugar de la 170 ya utilizaban la 770, que es la versión moderna. Estas dos pastillas son amplificadores de audio clase H y son compatibles pin a pin, excepto por sus pines número 16. En la actualidad, los sistemas de audio portátiles o de hogar, ya el amplificador de audio que utilizan es el clase D, porque es el que logra la mayor eficiencia posible. El clase H tiene una eficiencia con un valor intermedio entre el clase AOE y el clase D. Logran una eficiencia considerable debido a que utilizan dos voltajes simétricos, o sea, el más menos VH, que son los dos voltajes altos, y el más menos VL, que son los dos voltajes bajos. Estos dos voltajes simétricos son autoconmutados internamente por la propia pastilla en dependencia del nivel de audio de la señal de salida que estén amplificando. Lo que ocurre es que cuando la señal de entrada es 0 o está por debajo de un valor predeterminado, la etapa de salida de esta pastilla de audio se alimenta solamente con el voltaje simétrico más menos VL. Ahora, cuando el voltaje de la señal de entrada se comienza a incrementar y supera un valor predeterminado, este valor predeterminado se logra con unos zener externos que se le ponen en la electrónica externa. Cuando superan este valor, entonces se cierran internamente unos switches de estado sólido formados por dos MOSFET y entonces ya la etapa de salida se comienza a alimentar ahora con el voltaje simétrico más menos VH. Entonces esto es lo que garantiza que tengan una alta eficiencia, porque cuando los niveles de la señal de salida son bajos y por tanto no se requiere un voltaje de alimentación alto, entonces solamente se alimenta con el voltaje simétrico más menos VL. Y por tanto la disipación en la etapa de salida es menor, ya que como tal lo que tiene en su interior es un amplificador clase AB, y de esta manera es que se controla un poco la eficiencia. Entonces, vamos a ver ahora el circuito de la figura 1. Este es el diagrama típico que podemos encontrar en uno de los primeros amplificadores o equipos de audio que utilizaban la STK412-170. Y aquí es importante señalar que entre el pin 16 y GND tenemos una resistencia de 33 kΩ. Esta resistencia es utilizada por la pastilla de audio para hacer funcionar cuatro fuentes de corriente internas que tiene. Vamos a ver ahora el circuito de la figura 2, en el que se emplea ya la STK412-770, que es como tal la adaptación. Y lo que se hace es que después de soldar sus 22 pines a la tarjeta de audio, solo hay que añadir un cable entre su pin 16 y un pin que se identifica por STK Mute, que se encuentra en uno de los conectores de la tarjeta de audio. A este pin llega una señal de control desde la tarjeta mainboard, y originalmente este pin es utilizado por la mainboard para indicarle a la tarjeta de audio cuando debe estar en mute o no. Ahora, con esta adaptación y este cable que le hemos añadido, esta función se comporta igual, pero ahora esta señal también controla el estado de standby de la pastilla esta STK412-770. O sea, cuando la mainboard coloca un voltaje de 0 volt en este pin, le indica a la tarjeta de audio que tiene que estar en mute, y también a esta pastilla de audio que tiene que estar en modo standby. Cuando la mainboard pone 5 volt en este pin, entonces ya la tarjeta de audio deja de estar en mute y le indica ahora a la pastilla de audio que debe pasar de modo standby al modo de operación normal. Aquí también es importante señalar que entre el pin 16 y tierra tenemos esta resistencia de 33 kΩ, o sea, cuando se hace la adaptación, esta resistencia no hay necesidad de retirarla, porque el voltaje mayor que puede haber en paralelo con ella es de 5 volt, por lo cual circularía una corriente muy pequeña a través de ella, que sería muy inferior a 1 mA. Esto es todo con respecto a la adaptación de la STK412-770 por la 170, y vamos a pasar ahora a ver cómo es que funcionan los amplificadores de audio clase H, y nos vamos a referir en la explicación al circuito de la figura 1, pero nos vamos a enfocar en el interior de la STK412-170.
Este es el diagrama interno de la STK412-170. Les había comentado que es un amplificador clase H, el cual consiste básicamente en un amplificador clase AB más una sección que se le adiciona, que es la encargada de tomar la decisión de cuándo conectarle a la etapa de potencia el voltaje simétrico alto más menos VH o el voltaje simétrico bajo más menos VL. Esta sección está formada por dos comparadores de voltaje y dos switches de estado sólido que consisten en dos MOSFET de potencia, uno canal N y otro canal P. Particularmente esta pastilla es estéreo, por lo que en su interior encontramos dos amplificadores clase AB, pero para esta explicación solamente vamos a trabajar con uno de ellos, y con respecto a la fuente de alimentación solamente vamos a trabajar con el voltaje positivo alto más VH y con el voltaje positivo bajo más VL. Importante señalar que el voltaje en el pin 3, que es un voltaje de comparación, va a ser igual al voltaje en el pin 2, o sea, más VL menos 18 volt, porque 18 volt es el voltaje del Zener, que como pueden observar en el circuito de la figura 1, se utilizan Zener de 18 volt. Para comenzar con la explicación, vamos a considerar que este amplificador está en reposo, o sea que el voltaje en el pin 14, que es el voltaje de entrada, o sea, el audio de entrada, va a ser igual a 0, y por tanto el voltaje en el pin 8, que es el voltaje de salida, que es la señal de salida, es igual a 0 también. Este voltaje de salida llega a una de las entradas de este comparador y es constantemente comparado con el voltaje de referencia del pin 3. En el caso inicial, que es igual a 0, como el voltaje de comparación es mayor que 0, entonces el comparador mantiene abierto a este switch de estado sólido, por lo que a la etapa de salida solamente le puede llegar el voltaje positivo bajo, o sea, más VL, y el voltaje positivo alto solamente llegaría a los drivers de la etapa de salida. Ahora, a medida que aumentamos el voltaje de entrada, o sea, la señal de entrada, también lo hace el voltaje de salida o la señal de salida, y cuando este nivel es mayor que el voltaje de comparación, entonces el comparador le indica al MOSFET que se ponga en conducción, y entonces ya le llegaría a la etapa de salida el voltaje positivo alto y no retornaría hacia el voltaje positivo bajo, o sea, hacia más VL por este diodo de bloqueo. Entonces de esta manera es que se va controlando el voltaje con que se alimenta la etapa de salida, y así es que se logra alcanzar cierto nivel de eficiencia, que repito, tiene un valor intermedio entre el clase AB y el clase D. Espero que esta explicación la hayan entendido y les sea útil este video, y nos vemos en un próximo video. Chao.